Buenos días a todos, bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Ha sido hermoso, precioso, reconfortante poder cantar que solo la sangre de Cristo es la que nos limpia del pecado, de la maldad, de nuestra culpa. El día de hoy vamos a empezar una nueva serie de prédicas en el libro de Romanos. La serie empieza hoy. Hemos estado orando por esta prédica en el libro que va a dilatar pues mucho tiempo, pero que esperamos que sea para la edificación de su iglesia. Bueno, el día de hoy toca empezar Romanos. Vamos a estar en los primeros versículos del capítulo 1, pero primeramente quiero darles un poco de trasfondo en cuanto a esta carta, porque hay un tema aquí que se va a ir viendo en cada prédica y otros temas más que se van a abrir. Pero en sí solo tenemos que saber estas cosas, que la carta a los romanos fue escrita por Pablo a cristianos que vivían en Roma. Unos años después de Pentecostés empezó esta obra, después de que en Hechos 2 se derrama el Espíritu Santo y se empieza a regar la palabra de Dios en toda lengua, en todo idioma. Entonces vemos que llegamos hasta este punto que está esta iglesia. No la sembró Pedro, la iglesia en Roma no la sembró Pedro, no la sembró Pablo tampoco, pero habían judíos y gentiles en la iglesia de Roma. Luego tenemos que el emperador emperador romano Claudio, manda a expulsar todos los judíos del imperio romano, de la ciudad de Roma, y quedan solo los cristianos gentiles en la iglesia de Roma. Cuando ya el emperador dice que pueden regresar, entonces ya vienen los judíos que creían en Jesús y los gentiles romanos les dicen no, ya no, ustedes no, porque ustedes siguen la ley y buscan la justicia por la ley, entonces nosotros sí podemos estar acá. Entonces Pablo pasa toda su carta viendo que el Dios justo justifica de igual manera tanto al judío como al gentil, es decir, el no judío, por la justicia de Cristo, por confiar y creer en la justicia de Cristo. Si ven el nombre de la serie, justificados por la fe en la justicia de Cristo. Les voy a pedir que oremos para que encomendemos junto al Señor este tiempo. Padre, gracias Señor, porque nos das un día más para adorarte, Señor, y servirte. Gracias porque podemos cantar juntos, Señor, que tú eres el que nos da tu perdón, no por nuestro esfuerzo, Señor, sino por la sangre de tu Hijo, por la obra de tu Hijo. Su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, todo lo que Él pasó, Señor, eso es lo que sostiene nuestro perdón y nuestra redención. Te pido perdón, Señor, por mi propio corazón, porque yo sé que he luchado, Señor, en mi carne. Te pido perdón por cada uno de nosotros porque sé que hemos batallado en la semana, incluso preguntando tal vez si Dios es fiel, por crisis de cada familia, en cada hogar, de cada persona que está hoy acá. Y a veces el mundo caído en que vivimos y nuestro pecado nos hace dudar de tu fidelidad, pero eso también es un pecado, Señor, porque falta de fe en tu carácter. Perdónanos por eso, Señor, y prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, para recibir tu mensaje y entender lo que tú nos estás hablando hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer Romanos 1, del versículo 1 al 4. Vamos a leer en Nueva Biblia de las Américas, del 1 al 4. Me acompañan, por favor. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el que Pablo está anunciando, a Cristo mismo. Amén, hermanos.
Me gustaría empezar retomando un ejemplo, pero súper reducido por el tiempo, que da un predicador llamado Paul Washer, que si nosotros nos enfocamos en el corazón del hombre, en cualquier cultura, dice él, reunimos a un judío, a un musulmán y a un cristiano evangélico y se le hace la pregunta, ¿por qué usted va a entrar al reino de los cielos? Entonces el judío va a decir, por obedecer la ley. Le preguntan al musulmán y va a decir, por obedecer el Corán. El musulmán pues es la representación de todo aquel que inventa un Dios a su imagen y semejanza, que es la religión del Islam. Y el judío se cree que por la ley, el musulmán por el Corán, y le preguntan al evangélico promedio, o a la mayoría del evangélico cristiano, y dice, bueno, por cumplir las cosas escritas en la Biblia, por eso voy a entrar al cielo. Pero realmente el creyente, el que va a vida eterna, anhela, espera, confía en que se le dé, se le otorgue, se le regale la justicia de Cristo, porque su propia justicia como creyente no le sirve ante Dios. Él necesita la justicia de Cristo en su propia vida y confiar que Él ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, y confiar de que cuando esté ante el Padre en los cielos, el Padre mirará en él la justicia de Cristo, no sus buenas obras como cristiano fiel y piadoso, sino la justicia de Cristo. Es la justicia de Cristo por la fe. Y ahora la prédica se titula El Evangelio de Dios. Hermanos, no es el Evangelio de Petra Managua, no es el Evangelio de Jimmy, ni siquiera el Evangelio de los cristianos, ni siquiera es el Evangelio de los fieles de Dios. Ese Evangelio es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio de Dios. Eso es lo que dice Pablo, que predica el Evangelio de Dios. Pero ¿qué es el Evangelio? Hay preguntas, hay respuestas que damos a esto como el Evangelio son buenas noticias. Y podemos decir incluso que el Evangelio, y podemos decir que Dios creó al hombre y a la mujer, que el hombre y la mujer cayeron, y entonces que Dios promete redimir al hombre y que Dios va a hacer una nueva creación con el hombre y la mujer morando con Él, con Dios para siempre. Pero no entender la profundidad del mensaje de Dios, del Evangelio de Dios. Ahora una pregunta, ¿qué tanto es la extensión del Evangelio en las páginas de tu Biblia? ¿Dónde podríamos decir que termina el Evangelio y termina el Evangelio? Quizás podríamos pensar, bueno, el Evangelio son los 4 Evangelios, dice, o el Evangelio el Nuevo Testamento, pero el Evangelio va desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el Evangelio de Dios. Pablo de entrada dice que es el Evangelio de Dios porque no se trata algo de que ahora los gentiles han reconocido a Jesucristo como que fuera un Dios aparte o un pequeño Dios, es Dios mismo, pero él dice el Evangelio de Dios porque es Adán y Eva, no judíos. La simiente se le prometió a un hombre y a una mujer que no eran judíos. La simiente la prometió Dios a los hijos de Dios, Adán y Eva. A ellos les prometió, no estaba ahí un judío, no estaba ahí un cristiano evangélico cuando Dios prometió la simiente a Cristo, estaba Adán y Eva, no judíos, no gentiles, no cristianos. Eran simplemente el primer hombre y la primera mujer, creados por Dios del polvo de la tierra y de la costilla, en el caso de Eva. Dice Pablo, Romanos 1, versículo 2, tomando la última parte del versículo 1, el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Por eso dice el Evangelio de Dios, porque cuando Pablo está escribiendo Romanos, todavía no se ha cerrado el canon, todavía no se ha cerrado el Nuevo Testamento, y Pablo anda predicando el Evangelio que hoy nosotros predicamos, solo como que nosotros andemos predicando con el Antiguo Testamento. Pero la cultura cristiana en promedio cree que lo mejor es que en los hoteles esté
el Nuevo Testamento. Pero Pablo predicaba el Evangelio de Jesucristo con el Antiguo Testamento. No estoy diciendo que sea malo predicar el Evangelio con el Nuevo Testamento, sino que tenemos que entender que toda la Escritura apunta a Cristo. Entonces son todas las Sagradas Escrituras, todos los profetas. Nosotros hemos visto una y otra vez Moisés, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los profetas menores, Isaías, Jeremías, todos apuntando a Cristo. Todos apuntando que tenía que venir un hombre perfecto, así como aquel hombre perfecto y aquella mujer perfecta que perdimos en el Génesis. Tenía que regresar alguien así que nos diera esperanza. Pero como ya no era la naturaleza, hombres y mujeres perfectos, tenía que ser contra naturaleza. Y para que viniera un hombre perfecto, solo tenía que ser de origen divino, Dios mismo. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Eso es lo que anuncia todo el Antiguo Testamento. Y es el último rogar de los últimos libros de la Biblia, que venga el Redentor, que venga nuestro Señor como un guerrero poderoso, como un rey omnipotente, que venga. Y ese es el Evangelio que anunciamos. 1. Somos llamados y enviados por Dios para vivir el Evangelio de Dios. Somos llamados por Dios, que nos llama para que vengamos a vida eterna, y luego somos enviados por Dios para predicar el Evangelio de Dios. Esto lo podemos ver en las Escrituras, en los 4 Evangelios. Vemos que cuando están conociendo a Jesús, sus discípulos, dicen ellos, hemos encontrado al Cristo. ¿En serio? Ven y ve. ¿Qué están diciendo los primeros discípulos? Ven conmigo y mira al Cristo. Entonces los discípulos miran al Cristo y entonces después que dice Cristo, vayan y digan. Entonces Dios nos atrae hacia Él. Por eso Pablo dice, Pablo llamado para Dios y enviado por Dios a hablar el Evangelio de Dios. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Nótese que dice siervo, la palabra ahí es esclavo, realmente. Los griegos entendían esclavo como muy parecido a nosotros, pero un poquito más civilizado que la esclavitud que se vivió en el continente americano y europeo. Pero lo miraban como esclavitud, pero cuando Pablo dice aquí esclavo de Cristo, siervo de Cristo, hace referencia a los siervos del Antiguo Testamento, de la cultura judía, que era tanta la gratitud hacia aquel que te rescató, que decides servirle toda tu vida. En nuestro contexto sería como cuando hay alguien que nos salva de algo trágico y cada vez que vemos a esa persona respondemos en gratitud, porque sentimos como, esta persona fue aquella que estuvo ahí cuando las cosas se pusieron difíciles. Entonces, ese es el impulso de siervo que está hablando Pablo, aquel que quiere entregar su vida completa a Cristo porque sabe que Cristo lo rescató. Dice, llamado a ser apóstol. Ahí está el llamado y el enviado, porque la palabra apóstol significa enviado. Y Pablo dice que hay muchos enviados, muchos apóstoles, pero él está diciendo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Dios nombró a 12 apóstoles, Cristo nombró a 12 apóstoles. Uno de ellos, dice la Biblia, dice Juan, ya sabía que era el que lo iba a traicionar. Luego se restituye para reponer el 12º apóstol. Y dice Pablo, yo vine ya como abortivo, como el último de la lista, el último de los apóstoles. Estos son los enviados de Dios, los apóstoles oficiales que ministran y sirven el Evangelio al pueblo de Dios. Así que no hay apóstoles hoy en día. Sí hay enviados a anunciar, pero no hay apóstoles con el título oficial. Si has escuchado que un hombre te ha dicho que es apóstol o arcángel, es mentira. Solo hay los 12 apóstoles que Cristo nombró, Matías, el repuesto de Judas, que también es confirmado por el Espíritu Santo, y Pablo, el apóstol escogido por Cristo, cuando Pablo iba rumbo a destruir a la iglesia de Cristo.
Y Cristo lo detiene y le dice, no, no vas a destruir la iglesia, vas a servir a mi iglesia y eres mi enviado. Entonces Dios atrae a Pablo hacia él y Dios se le presenta a Pablo y ahora lo envía. Y somos enviados a anunciar un evangelio, pero tenemos que reconocer algo. El evangelio produce tensión. Es tenso anunciar el evangelio. Es más, es incómodo revisar nuestro corazón a la luz del evangelio. Hay una tensión siempre. ¿Por qué el evangelio genera tensión y conflicto? Si son buenas nuevas, o sea, son buenas noticias. ¿Por qué nos produce tensión predicar? ¿O por qué la gente se tensa? Mira, allá va un pájaro. Nos empiezan a cambiar la plática. ¿Por qué? O nos empiezan a atacar. Pero vos aquí, vos allá. O explícame entonces tal cosa. Aprovechando eso, quiero que me expliques tal texto. Desvían la conversación del evangelio para distraerse en cosas de la palabra de Dios o distraerse en su propia justicia o en tu injusticia. ¿Por qué genera tanta tensión el evangelio si son las buenas noticias de Dios? Uno, porque es el evangelio de Dios y el hombre ha pecado en contra de ese Dios que anuncia su evangelio. Por eso hay tensión. Eso tenemos que reconocer nosotros. El evangelio produce tensión porque el hombre ha caído y está en sus delitos y pecados, y viene un mensaje que es de parte de Dios, el Dios santo y justo, que lo quiere rescatar. Pero él ahora piensa que vivir en el pecado y vivir rumbo a la muerte es plena libertad. Y cuando se le llama a vivir con Dios, él piensa que eso es esclavitud y no reconoce por la ceguera de su pecado que está en esclavitud y que Dios es nuestra libertad, porque es conforme a nuestro diseño de vivir con Dios, ser asombrados por Dios. Entonces, primero, da atención porque es el evangelio de Dios y el hombre ha pecado en contra de ese Dios que anuncia su evangelio. Segundo, porque el hombre no entiende cómo es posible que Dios perdone, pero que Dios también condene. A unos perdona y a otros condena. ¿Cómo es posible eso? Entonces mejor creo que me sostengo de la verdad de que Dios es amor, ignoro la mayor muestra de amor que hizo Dios castigando el Padre a su Hijo en la cruz. Esa es la mayor muestra de amor. Ignoro esa parte y hablo que el hecho que Dios sea amor es solo que Dios va a hacer corazoncitos, ositos cariñositos, como un abuelo consentidor o cualquier ilustración vaga que nosotros hagamos del Dios de las Escrituras. El hombre no entiende cómo es posible, partiendo de esto, que Dios decida salvar a un puñado que no tienen nada que ofrecer, que son igual que el resto. Todos estamos en un mismo saco, pecadores que hemos ofendido a un Dios santo. Y Dios decide sacar, y no es que elige, este sí porque este me va a adorar, este sí porque me va a servir. No, Él agarra y da corazones nuevos conforme a su voluntad. Él agarra por gracia, sin mérito en nosotros. El hombre no entiende cómo es eso. ¿Cómo es eso? ¿Dios va a salvarnos o Dios nos va a juzgar? ¿Cómo es eso? Hay un conflicto. Y el conflicto se debe desde un inicio. Cuando Adán pecó, Adán se escondió. Él no entendía cómo es que ese Dios lleno de amor no lo iba a fulminar. Se escondió y él le dijo, me escondí porque tú eres Dios. Me escondí porque tuve miedo. El miedo de no entender quién es Dios nos hace escondernos de Dios en nuestra filosofía, en nuestra manera de pensar. Y vamos a ver esta tensión que ya dijimos que se produce porque el evangelio es de Dios y el hombre ha pecado. Ya dijimos eso, pero vamos a ver que esa tensión Dios mismo la pone en su palabra. Éxodo 34, del 6 al 7. Éxodo 34, del 6 al 7. No sé si recuerdan ese pasaje donde Moisés quería un tipo de confirmación de que Dios iba a estar con ellos a pesar de que el pueblo había adorado a un becerro. Y le dice, ve, está bien, no destruiré a este pueblo idólatra, iré con ustedes. Señor, quiero una señal de que irás con nosotros. Quiero verte, Señor. No puedes ver, ningún hombre me ha visto,
Ningún hombre pecador desde Adán y Eva me han visto y ha vivido para contarlo. Por lo menos ver un destello de tu gloria. Te pondré entre unas rocas y mirarás por una endija pasar mi gloria. Dice Éxodo 34, del 6 al 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, miren bien, es el Evangelio de Dios y Dios mismo lo anuncia. El Señor, Dios compasivo, no es casualidad, 3 veces refiriéndose a Dios. El Señor, Dios. Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y todo el pueblo evangélico dice, amén. Y que no tendrá por inocente al culpable. Resolvamos eso en nuestras mentes. ¿Cómo es que Dios perdona pero no tendrá por inocente al culpable? Y dice el judío, o dice el evangélico promedio, entonces quiere decir que hay algunos que son culpables, que Dios no los tomará por inocentes, y otros sí son inocentes. Pero no está diciendo eso, porque dice que va a perdonar las iniquidades y los pecados, así que ya eran culpables. Y esa es la tensión del evangelio. ¿Cómo es que Dios perdona, pero que Dios también condena? Vamos al Salmo 85, del 10 al 13. Este texto, en la versión que lo lean, es un texto tan bellísimo. Estamos leyendo en Nueva Biblia de las Américas, Salmo 85, del versículo 10 en adelante. La misericordia y la verdad se han encontrado. Si está en Nueva Traducción Viviente, dice, el amor y la verdad se han encontrado. ¿No han escuchado esto alguna vez? Es que tenés que decir las cosas en verdad y en amor. La Biblia dice que hay un punto donde el amor y la verdad se encontraron. Piensa bien, ¿cuál es el amor? Que Dios quiere vivir con la humanidad. ¿Y cuál es la verdad? Que la humanidad ha pecado. Pero dice aquí, el amor y la verdad se encontraron. ¿En dónde se encontraron? En la cruz. Ahí se encontraron. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es que Dios aborrece la mentira, porque su Hijo, Dios mismo, es verdad. Su palabra es verdad. Él es la verdad. Y la verdad es que nosotros todos hemos pecado. Pero Dios nos ama y nos quiere reunir con Él. Unamos estas dos cosas en nuestra propia justicia, en nuestra propia mente. No tiene sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Creemos falsas religiones. Algunas de ellas se van a parecer a la religión de Dios, que es la verdadera. Y no estoy hablando del judaísmo, del evangelicalismo, del cristianismo general. La religión verdadera es confiar en Jesucristo, confiar en la justicia de Cristo, que mi propia justicia no me sirve ante Dios. Trae beneficios en este mundo, pero no me sirve ante Dios. Entonces, como yo quiero reconciliar la misericordia y la verdad, vamos a crear entonces falsas religiones o sistemas que me protejan de la santidad de Dios y que aparten mi pecado, porque la santidad de Dios y mi pecado no puede estar cerca. Y ese es el origen de todas las religiones que salieron desde el Génesis, después de la caída. Dice, el amor y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Es decir, estuvieron cara a cara, en contacto. ¿Podemos entender esto? Que en Cristo nosotros hemos recibido la justicia de Dios y la paz de Dios, pero fuera de Cristo recibimos la justicia de Dios, la ira de Dios, en condenación eterna, en el infierno eterno. Ese es el principio. Pero ¿dónde se encontró la justicia y la paz? ¿Dónde se besaron? Es decir, estuvieron cara a cara y se contactaron en la cruz de Cristo. La verdad brota de la tierra, es decir, la verdad se levanta, Cristo fue levantado y expuso la verdad de Dios, y la justicia mira hacia los cielos. Padre, no les tomes estos pecados a su cuenta,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Puedes ver? Cristo, siendo nuestra justicia, está mirando hacia los cielos y pidiendo por nosotros. La justicia mira desde los cielos, dice la Nueva Traducción Viviente, sonríe. Mira desde los cielos, Dios está complacido con el sacrificio de su Hijo. Y nuestra tierra dará su fruto. ¿Cuál es el fruto? La justicia de Cristo para el hombre. La justicia irá delante de él y pondrá por camino sus pasos. Tu camino para el cielo es seguir la justicia de Cristo. No es simplemente qué haría Jesús, sino, Señor, que tu Hijo actúe en mí conforme a su justicia, que yo mengüe, que yo desaparezca, y que Cristo crezca más y más, que sea Cristo actuando a través de mí y no yo en mi carne. No es cuestión de, sí, la Biblia nos llama a imitar a Dios, imitar a Cristo, imitar a hombres fieles, pero no es cuestión de solo eso. Es imitarlo a través de ser como Cristo. Y para ser como Cristo, desde la perspectiva de Dios, es dejar que Cristo actúe en nosotros. Dejar que su justicia sea nuestra justicia. Esta es la tensión que se genera en el Evangelio. Pero vemos que el amor y la verdad se encontraron en la cruz de Cristo. El Evangelio 2. El Evangelio nos anuncia que Cristo hizo posible restaurar la morada de Dios con el hombre, la habitación de Dios con el hombre, y es para siempre, para siempre. Eso es lo que nos anuncia el Evangelio de Dios, que vamos a poder vivir con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se va a encontrar lo que acabamos de leer en Éxodo? ¿En qué punto de la historia de la redención se unen que Dios va a perdonar nuestros pecados, pero que Dios no tendrá por inocente al culpable? En Cristo, en la cruz de Cristo. Ahí es donde toda la Biblia, como atraídas por un hilo, todo se entreteje hacia la cruz de Cristo. Ahí, a ese punto. Incluso podríamos ver nosotros, vamos a ir a Juan 1:14, donde dice que el verbo, o sea, la palabra se hizo carne, pero miren bien, si el verbo se hizo carne, quiere decir que el verbo es Dios, como dice Juan 1:1. El verbo se hizo carne, Juan 1:14. Y sigue más adelante, y habitó entre nosotros. O sea que la razón por la que el hombre puede vivir con Dios es porque Dios mismo se hizo hombre. Esa es la única razón. No es porque el hombre se esforzó, porque el hombre dejó de cometer pecados. Es porque Dios mismo se hizo hombre. Un principio que siempre vamos a ver en la Biblia: el hombre siempre busca a Dios. Y Dios, como Adán, se esconde, y Adán, como todos nosotros, se esconde de Dios. ¿Podemos ver ese principio? Ahora, yo no me escondo. Si estás haciendo un sistema religioso parecido al de la Biblia, pero en tu propia justicia te estás escondiendo de Dios, y esa es la piedra donde está escondido. Dios siempre busca al hombre, por eso Dios mismo se hizo carne, y dice el versículo 16, Juan 1, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Eso hemos recibido, gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Y aquí puede confundir un poco este pasaje, porque parece que dice, bueno, entonces en el tiempo de Moisés la gente recibió la ley para vivir y acercarse a Dios, y ahora nosotros en Cristo recibimos la gracia y la verdad. No. Aquí no dice que hasta ese momento fue dada la gracia y la verdad. Dice que hasta ese momento se hizo realidad la gracia y la verdad que anunciaban una y otra vez la ley de Dios. Los primeros 5 libros de la Biblia, que son la ley completa de Dios, el Pentateuco, o todo el Antiguo Testamento,
Están diciendo que hay gracia y verdad. Es decir, Dios da gracia al hombre y lo redime, lo salva. Pero la verdad es que el hombre es pecador y Dios no tendrá por inocente al culpable. Pero aquí dicen, la gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo. Todo esto que nos anunciaba la ley, de que Dios es compasivo, lento en la ira, grande en misericordia, pero que no tendrá por inocente al culpable, se hace en realidad, lo hemos cumplido en Jesucristo. Así que la fidelidad de la ley apunta a Cristo y es por medio de Cristo. La ley de los 5 primeros libros de la Biblia y todo el Antiguo Testamento, la ley es verdadera, es fiel porque la sostiene Cristo mismo. Dios mismo sostiene su ley. Y la ley habla una y otra vez, gracia y verdad, gracia y verdad, gracia y verdad. Pero ¿qué decimos nosotros? Buenas obras, buenas obras, buenas obras, buenas obras. Hay 4 aspectos de la morada, o sea, es decir, el lugar donde habita Dios con el hombre. Podemos ver el primero, la naturaleza divina y la naturaleza humana se unen en Cristo. No sé si habíamos pensado eso alguna vez, de que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y lo pudimos ver físicamente, y que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo, como dice Colosenses. Pero estamos hablando de que la naturaleza divina se puso como en recipiente en la naturaleza humana. Y no es que se mezcló la naturaleza humana de Cristo con la naturaleza divina, pero habitó en armonía. Entonces, cuando vemos al Cristo anunciar el reino de Dios, vemos la realidad que estábamos esperando, que prometió la ley. Se logró unir Dios con la humanidad y lo podemos ver en el cuerpo de Cristo que testifica esa verdad. Wow, entonces Dios es fiel a sus promesas. Entonces Dios sí puede salvar al hombre. Ahora, dicen los judíos que empiezan a creer en Cristo, ya entiendo cómo es eso, de que Dios no iba a perdonar, pero que no tendrá por inocente al culpable. Hay que confiar que en Cristo está la obra redentora de Dios, que Cristo mismo ejerce la obra de salvación de Dios para la humanidad. Podemos ver también que las promesas del pacto, es decir, cuando Dios prometió, voy a establecer mi pueblo por medio de ti, tienes que cumplir estas y estas cosas, a Adán, antes de la caída, a Noé, a Abraham, a Moisés, al rey David, una y otra vez. Las promesas del pacto hechas a la humanidad se cumplen en Cristo. Todo lo que Dios le prometió a Adán antes de la caída, a Noé, a Abraham, al rey David, todo eso se cumple en Cristo. Es decir, que en Cristo se unen las promesas de Dios y la realidad del hombre, que el hombre está perdido sin Dios. Entonces, ¿cómo llegan las promesas de Dios hasta el hombre? Porque Cristo, Dios mismo, se hizo hombre. Tercero, vemos que el poder de la deidad, es decir, el mismo poder de Dios, habita en un recipiente humano. Nosotros no podemos ir en contra de la muerte y el pecado, a menos que tuviéramos el poder de Dios. Y nadie aquí lo tiene. Pero en Cristo hemos cumplido eso otro, que el poder de Dios mismo estará en un cuerpo humano, de carne y hueso. Y por último, el poder de Dios nos resucitó de entre los muertos gracias a Cristo. ¿Quiere evidencia que podemos decir esto en tiempo que ya está cumplido? Resucitó, tiempo pasado ya, perfecto. Por fe. Porque Cristo resucitó, nosotros decimos, yo resucitaré. Y puedo decir, el Señor me resucitó entre los muertos espirituales. Y un día me va a dar vida eterna con Cristo. Ya la estoy viviendo acá, pero voy a tener un cuerpo que pueda soportar estar cerca de la presencia misma de Dios. Un cuerpo sin pecado, sin querer traicionar a Dios, rebelarme en contra de Dios. Podemos ver entonces que desde todo el Génesis, pasando por cada uno de los libros que escribieron los profetas, hasta llegar al Nuevo Testamento, los Evangelios, Hechos y los Romanos que estamos viendo hoy, hasta el Apocalipsis, todos hablan de que el hombre no busca a Dios. Dios busca al hombre. Entendamos eso. El hombre no busca a Dios. ¿Quieres una
Explicación simple de eso. Estudiar Ezequiel 37, junto con el 36. Les daré un corazón de carne, el 36. Y el 37, el Señor, dice, en una visión que tuvo Ezequiel, unió los huesos, les formó tejidos, les dio piel, les dio pelo, les dio todo, pero el hombre ya estaba completo, cada uno de estos hombres, el ejército que estaba ahí, pero no tenían vida hasta que Dios sopló sobre ellos. Y se levantaron para cumplir la voluntad de Dios. Es decir, que si nosotros hemos venido a Dios es porque Él nos dio vida, porque Él se acercó a nosotros y nos tocó con la vida que da Jesucristo, con el poder de su Espíritu Santo. Y por eso nos levantamos y fuimos a Él. Pero naturalmente el hombre no busca de Dios. El hombre inventa un Dios que sea manipulable y manejable, que yo pueda controlar. 3. El Evangelio nos asegura la redención por su fiel amor. Cuando damos el mensaje del Evangelio, estamos asegurándole a la gente que hay remisión de pecados, que hay redención. O sea, que alguien nos compra y nos libera del yugo del pecado, de la esclavitud del pecado, porque Dios tiene un fiel amor. Es decir, Dios decidió a alguien que sabía que le iba a ser infiel, pero decidió darle vida. Pero ¿qué se dice ahora dentro de la cultura evangélica? Que Dios decidió salvar a los que Él ya sabía que lo iban a buscar. Entonces el amor de Dios está condicionado al grupo de hombres y mujeres que quieran venir hacia Dios. Entonces Dios se puso a pensar, perdón por esta ilustración, pues como a ver quiénes me van a salvar, esto, entonces a esos voy a salvar. Entonces para ellos va a ser mi amor. Los que no me van a buscar, a esos no los voy a amar. Entonces no es un fiel amor, es un amor condicionado a la voluntad del hombre. Y ese no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras decide amar a estos y estos quiero amar. Y son igual que el resto. Porque su amor es fiel. Y el día de mañana que tú le falles, el amor fiel de Dios, sus misericordias no dependen de tu fidelidad. Vamos a... Esto es lo que hemos ido viendo en el Evangelio de Dios por medio de sus profetas, pero ahora solo podemos ver un profeta por el tiempo. Vamos a Isaías 54, del 8 al 10. Isaías Escuchen a Dios aquí expresando, miren, estos pasajes así no deberían de dar temor, sino deberían demostrar, de hacernos ver que Dios expresa su celo santo por el pecado, pero Dios expresa su misericordia. Dice Dios hablando a través del profeta, en un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna, con amor eterno, con mi fiel amor de pacto, tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. ¿Se fijan? Es algo de redención, de comprarnos. Entonces, escondí mi rostro por un momento, pero en mi misericordia tendré compasión de ti y seré tu Redentor. Dice el 9, porque esto es para mí como en los días de Noé. Juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti. ¿Por qué? Porque nos ha redimido. Fue quitada nuestra culpa. Con su sangre fuimos limpiados de nuestra iniquidad, de nuestra culpa. La sangre de Cristo no es para sanarte de la gripe, del Omicron, es para sanarte y limpiar de la enfermedad del pecado. Es decir, de ese impulso de querer rebelarse contra Dios, de nuestra culpa. Es para expiarnos. Y miren aquí, dice, porque los montes serán quitados, pero mi misericordia no se apartará de ti. Amén. Podemos ver entonces que Dios apartó su rostro en Isaías por nuestro pecado. Él dice, en mi ira aparté mi vista de ti. Quité mi rostro, no te quise ver,
pero su fiel amor mostró compasión hacia nosotros. Nos redimió en Cristo Jesús. Él proveyó a Cristo como el arca que nos salva de las aguas de nuestra rebelión. Ese es lo que nos podría ahogar, nuestra propia idolatría, nuestra propia iniquidad, el deseo de nosotros de hacer las cosas a nuestra propia imagen y a nuestra propia semejanza, en vez de como Dios enseña. Pero Dios viene y envía a Cristo, que es su arca, para preservar a los escogidos de Dios. Así que vengan y entren al arca que es Cristo. Y pudimos ver aquí en este pasaje que los cielos y la tierra podrán estallar. Dios podrá derribar todas las montañas. Dice el Salmo 46 que se pueden deslizar hasta lo profundo del océano, pero su fiel amor de pacto perdurará. Su redención será para siempre. Su salvación será para siempre. Y vamos a ver un ejemplo porque esa es una lucha de nosotros en serio. Si yo me porto bien y si yo hago lo mejor que pueda con la ley de Dios, no me puedo presentar ante Dios. Se escucha tonto, pero es nuestra lucha día con día, que nuestra propia justicia nos va a salvar, por imitar lo que dice aquí la ley y no por descansar en que la justicia de Cristo actuará en nosotros. Pensemos en Job por un momento. Dice Dios de Job en el versículo 8 del capítulo 1. ¿Has visto a mi siervo Job, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Se fijan? Yo no creo que Dios pueda decir eso de mí. Así se lo digo con toda honestidad. Me gustaría, espero algún día escuchar eso, cuando sea totalmente purificado y que Dios me provea por su gracia un cuerpo sin pecado. Espero que Dios pueda decir esto porque esté viendo a su Hijo en mí y en todos nosotros. Espero que Dios lo diga de nosotros, pero la Biblia dice que Dios dijo eso solo de Job. Por lo menos así como está ahí en Job, solo de Job. Ahora, ¿qué haríamos nosotros? Dentro de la cultura cristiana actual, la cultura evangélica, la cultura judía. Entonces mi justicia me sirvió. Pero ¿qué dice Job en el capítulo 19 del libro que lleva su nombre? Job 19. Vamos a ver, después de este testimonio de Dios hacia Job, dónde Dios puso su confianza, si siguió al cristiano promedio. Job, un hombre justo, Job 19, 25 en adelante, un hombre justo, antes que leamos juntos, que él empezó a defender su causa ante sus amigos que lo acusaban. ¿A cómo se dice ahora? Es que te enfermaste porque estás en pecado. Esa misma era la acusación de los amigos de Job. Es que de seguro que fue que algo hiciste. Y le dice uno de sus amigos, entonces si no hiciste nada, entonces en tus pensamientos, por eso te pasó esto, por eso se murieron tus hijos. Entonces Job empieza a defender su causa, pero hermanos, no caigamos en esa trampa. El mismo Job, un hombre intachable y recto ante Dios, cuando empieza a defender su causa con la verdad, hay pequeños momentos de autocompasión. O de que por estarse defendiendo puso la mirada en él y apartó su mirada de su Redentor. Así que no hagamos eso de defendernos a nosotros mismos. Ni a Job, un hombre recto e intachable, le funcionó, menos a mí. Ahora miren, un hombre recto como Job, no hay nadie como él en la tierra. La esperanza de Job, Job 19, 25 en adelante. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo que simboliza dónde fue formado el hombre. El Redentor de Job se iba a levantar de ese polvo en el que fue formado el hombre. Es Cristo mismo, el Dios, el Verbo que se hizo carne, murió en una cruz, pero se levantó de entre los muertos. Se levantó sobre el dominio de la muerte en la carne. Es decir, que Él venció a la muerte. El hombre hecho del polvo ya no tiene por qué morir para siempre lejos de Dios. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel, está hablando un hombre que tiene llagas, pus
heridas, secreciones en su piel. Y dice, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne, es decir, físicamente, veré a Dios. Lo que Moisés no pudo hacer, lo que el profeta de Dios no pudo hacer, Job tenía la esperanza que lo iba a hacer. ¿Pero por qué? Porque él creía en su Redentor, que alguien lo iba a redimir. Él no dice, yo sé que mi justicia está vivificada en mí y que por eso voy a poder ver a Dios cara a cara, porque Dios me dijo que no hay hombre como yo en la tierra. Yo sé que mi Redentor vive y que aunque sea deshecha mi piel, en mi carne, no sé cómo, pero en mi propia carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Es decir, Dios dice, con mis propios ojos veré a Dios. Desfallece mi corazón dentro de mí. Dice la Nueva Traducción Viviente, este pensamiento me asombra, me abruma, poder ver a Dios al fin, lo que no pudo Moisés, lo que no pudo Elías. ¿Y cuántos hombres más? Ver toda la gloria de Dios en la eternidad, donde nuestros cuerpos no pudieran resistir y nuestro pecado no nos podría dejar estar. Cuatro, el Evangelio muestra que solo las obras de Cristo pudieron vencer a la muerte y al pecado. Solo las obras de Cristo pudieron vencer a la muerte y al pecado, y que nuestras obras nunca podrán satisfacer la justicia de Dios. Permítanme explicar esto porque el cristiano es llamado a vivir en justicia ante Dios. Pero entendamos que la justicia que Dios nos llama a vivir no es para ganar favor con Él, porque la justicia la recibimos por gracia. Y no es que nuestra justicia se parece más a la de Cristo, sino que confiamos en Cristo y Dios nos da su justicia, la justicia de Cristo, para que nos presentemos ante Él y para que la justicia de Cristo bendiga nuestras buenas obras, purifique nuestras buenas obras. Hasta nuestras oraciones dice que tienen que ser purificadas, pulidas, alineadas a Dios por medio del Espíritu Santo, que sabe pedir de la manera que nosotros no podemos. Ni siquiera nuestras oraciones, que son un acto bien piadoso, ni siquiera eso. Eso tiene que ser alineado, conformado por el mismo Espíritu de Dios, para que lleguen al Dios mismo. Ahora imagínense nuestras buenas obras. Entonces sí, nuestras obras nunca nos servirán para satisfacer la justicia de Dios. Solo las obras de Cristo podrán satisfacer al Dios Santo. Solo Dios mismo puede llenar la medida de Dios. Nosotros no. Entonces confía en la justicia de Cristo nada más. Confía en su justicia. ¿Cuántas cosas hemos desviado del Evangelio? Yo pienso en la lucha del día a día de nosotros. Por eso solo Cristo es el que nos salva. El ser miembro de un grupo pequeño no. El ser miembro de esta iglesia no. Petra no salva. Ofrendar no salva. Nada de eso salva. Son cosas de Dios, llamados a congregar, llamados a tener comunión, llamados a servir a Dios, a entregar nuestras vidas a Dios. Pero sepa que eso no lo va a salvar. Solo Cristo puede salvar. Porque la salvación es del Señor y Cristo es el Señor. Así que Pablo está diciendo de que el mensaje es acerca del Hijo de Dios que nació de la descendencia de David según la carne, Romanos 1:3, y dice, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de la santidad por la resurrección de entre los muertos. Pablo está hablando de que podemos ver que Cristo viene de la carne, del linaje de David, pero viene con el poder de Dios para vivir entre nosotros y para resucitar. Dios mismo resucita al Hijo porque Él quedó satisfecho con el sacrificio de su Hijo. Entonces tenemos que confiar en todo eso únicamente y eso es lo que va a impulsar nuestra vida piadosa. Si nosotros pensamos, yo mismo voy a esforzarme y voy a esperar que cuando me presente ante Dios, pero Señor,
yo hice estas cosas. No funciona eso. Mateo 7 dice que no te conozco. Señor, pero Cristo hizo esto por mí y yo he confiado en sus obras únicamente. Esa es la única justicia que te va a salvar, la justicia de Cristo. Leamos juntos, para ir terminando, Romanos 3. Vamos a leer del 19 al 26. Pablo está hablando de la justificación por medio de la fe. Esta es nuestra aplicación. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle. Si alguien piensa que puede llenar la cuota de la ley, no puede. Y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios de sus propios pecados, dice el 20, porque por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él. Permíteme poner esto en contexto, parafrasear un poco. Porque por las obras de la ley ningún judío será justificado delante de Dios. Porque por las obras de la ley ningún gentil será justificado delante de Dios. Porque por las obras de la ley ningún evangélico será justificado delante de Dios. Porque por las obras de la ley ningún cristiano, ningún miembro de Petra será justificado delante de Dios. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Es decir, la ley sirve para que conozcas que has pecado y que busque a Cristo. 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. ¿Se acuerdan lo que vimos al inicio? Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Es decir, están destituidos, no llegan a la medida de Dios. 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe como demostración de su justicia. Dice el 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Quién justifica? Dios. ¿A quién? Al que tiene fe en Jesús. Solo así nos va a justificar Dios, confiando en Cristo y en su justicia. Así que, iglesia, conserva puro el Evangelio, no añadas, no quites, no lo cambies por una falsa religión. Conserva puro el Evangelio de Dios, que Dios mismo te ha dado. El Evangelio empieza con Dios, Dios creando al hombre, y termina con Dios haciendo una nueva creación en Cristo. Las mejores obras del hombre ante Dios justo y santo no sirven para nada, para nada. O sea, ante la justicia de Dios, nuestras buenas obras no nos sirven para vivir en este mundo, nos sirven para, si son por la fe en Cristo, para glorificar a Dios, pero para salvación no. Más que todo nos sirven nuestras buenas obras, nuestros mejores intentos de ser cristianos para mostrar lo mucho que necesitamos a Cristo. Es para eso. Cristo es el único que puede justificar el hombre ante Dios. Que cuando Dios el Padre te mire a ti, mire a su Hijo, mire a la justicia de Cristo, porque te has aferrado a Cristo, te has aferrado en su justicia. No en que lees la Biblia, no en que vienes a la iglesia, no en que oras, no, porque eso es confiar en tus obras que Dios te mandó a hacer, sino en todo lo que Cristo hizo y todo lo que Dios prometió por medio de Cristo. Amén. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Es un recordatorio, Señor, para mantener puro el Evangelio en nuestros corazones, Señor. No es por nada que Romanos dice también, ya casi al terminar la carta, que renovemos nuestras mentes en el Evangelio. Porque, Señor,
día con día el pecado, los vestigios del pecado, el impulso pecaminoso todavía está ahí, y tú nos has llamado a despojarnos del viejo hombre, a terminar de crucificar, de matar al viejo hombre pecador, y que nos vistamos del nuevo hombre en Cristo Jesús, de la nueva humanidad que Dios nos ha regalado por medio de su Hijo Jesucristo. Dios, permítenos confiar solo en la justicia de Cristo, confiar solo en Cristo, que no nos atengamos por estar en una iglesia bíblica, que no nos atengamos por escuchar prédicas sanas, que no nos atengamos por orar y leer la Biblia, que no nos atengamos a nuestro propio juicio que nos puede traicionar, sino solo en la justicia de Cristo. En el nombre de tu Hijo. Amén.